Hola amigas, amantes del diseño, soy Iraida Arana de Venezuela y aquí estoy como instructora del NGC para continuar con el sistema de educación continua CEL. Nos sumergiremos en la guía visual de diseño basada en el manual de exposiciones de flores. Les hablaré sobre las mesas que encontramos en el capítulo 7 del manual de exposiciones de flores que nos rige a todas las socias en las exposiciones de los clubes de jardinería. Entrando en el apasionante tema de las mesas, nos encontramos en el manual de exposiciones de flores en la página 75, las mesas funcionales y las mesas de exhibición. Y aquí vemos que entre los tipos de mesas funcionales tenemos la mesa de buffet, al fresco, informal, semiformal, bandeja para uno. Estos tipos de mesas los vamos a describir de acuerdo al manual, uno a uno. Entrando en la mesa funcional y sus características, vemos que el manual nos dice que sirve para cualquier cantidad de personas y que esto lo determina ¿qué cosa? El programa de la exposición. Y nos dice que es una exhibición de mesa planeada y puesta para el servicio real de comida, que debe prevalecer el orden y la conveniencia. Se debe incluir una unidad decorativa, que es un diseño floral, como sin velas y otros accesorios. También nos dice que una planta cultivada en recipiente no es un diseño. Mesa funcional y la mesa de buffet. Entramos aquí. Dice que es servicio para 4 o más componentes ubicados convenientemente. ¿Y con lógica para qué cosa? Para facilitar el autoservicio. Se requiere por lo menos una pieza de servicio. Empiezo hablándole de la unidad decorativa que está en el fondo en este momento en el espacio que ella repartió y utilizó su proporción para esta mesa. Más adelante vamos a ver eso un poco más detallado, pero vamos aquí a ver que la forma del autoservicio es agarrar sus cubiertos, el plato, caminar en las formas de las manecillas del reloj, pararnos en la primera pieza o fuente de autoservicio, luego en la segunda, la tercera si la hay, y por último nos quedaría la bebida, bien sea en vasos o copa, tomarla y retirarnos. Entonces, así como ustedes ven, eso crea una circulación interesante que facilita pues, el autoservicio. Nos encontramos con la mesa funcional al fresco, que como ustedes pueden darse cuenta, está realizada aquí en un espacio para picnic, porque tiene que ver con el servicio de comida al exterior, con cualquier grado de formalidad. Aquí utilizamos el mantel sobre el césped, utilizamos platos de peltre y sus accesorios, la vianda donde se llevó la comida para el autoservicio, para el servicio. Y bueno, ven que hay una unidad decorativa también en tonos rosas y verdes y vino tinto que se acoplan un poco con el colorido del material de petre de los componentes. Y es bueno decir que esta mesa, pues por ser funcional, es puesta para el servicio de comida. Entonces, hoy en día no se debe exhibir ni sobre un banco, ni sobre una carreta o cualquier otro componente que no sea, accesorio que no sea que tenga relación con el servicio real puesto de comida, que es lo de las mesas funcionales. Ahora nos encontramos con la mesa funcional informal. Simplemente nos dice que es un servicio de comida informal. Claro, aquí vemos como la unidad decorativa se puede ubicar en una forma, hacia uno de los extremos de la punta, todo va a depender del número de comensales que tengamos, que puede haber inspiración con muchos colores, puede ser muy festiva, algo más informal. La mesa funcional semiformal nos dice más formal y sofisticado. Siempre se está recomendando en estas mesas, en los protocolos, que sus montajes deben ser en tonos pasteles, son más agradables a la vista, que debe existir una simetría en la ubicación de los componentes, uno al frente del otro, en los comensales, y que la unidad decorativa ubicada en el centro no interfiera con la visual entre uno y otro. Y ahora nos aparece, como último aquí en la mesa funcional, la bandeja para uno. Entonces, en esta bandeja se dice que debe haber una unidad decorativa que debe estar en escala con el servicio,
para una persona y que la bandeja requiere una unidad decorativa pequeña, cuya estabilidad es sumamente importante, porque esto es algo que lo vamos a trasladar nosotros con nuestras manos. También nos dice que las servilletas nunca se colocan en el plato en las clases de bandeja. Bueno, amigas, ahora aquí tenemos la mesa de exhibición. Empiezo diciéndole que esto no es una mesa funcional. Ella está creada artísticamente para sugerir el servicio de comida sin requisitos al tipo y número de componentes. El material vegetal debe usarse según sea necesario para el diseño general, donde haga falta una mancha de color, un contraste, un complemento, como ustedes pueden ver aquí en esta mesa de exhibición, los girasoles que le están dando esas manchas de color sobre el naranja del componente del plato. Otra de las cosas importantes de observar es que no, como por lo mismo que está creada para exhibición, vean ustedes el mantel colgando de un lado, las servilletas igual, sobre este fondo se usaron paneles, perdón, marcos muy interesantes para colgar servilletas y para crear sesiones repartidas del material que se iba a colocar. Y bueno, los platos están en una posición distinta a lo que es el servicio de comida, siempre están horizontal, aquí los ven que están parados, vertical, inclusive hay unos que están pegados al fondo, pegadas hacia el fondo para dar profundidad, y hace un diseño más artístico y competitivo, y se exhibe todo lo que yo quiero colocar. No hay número de componentes, pero sí tipos de componentes que tenga la vajilla para crear todo. En esta mesa de exhibición, el cual ustedes ven con un contraste de colores bien exuberantes, el azul rey con el naranja, así están puestos todos sus componentes, unos pegados contra el fondo, otros colocados en atril de hierro, que le da la forma y le da la tercera dimensión, y como material vegetal también viendo aves del paraíso, que repite los colores en el naranja y en el azul. Y otra característica de esta mesa que quiero comentarle es que fue hecha para un simposio virtual o un curso de mesas virtual. Entonces ya aquí es distinta la posición porque nos piden tres fotografías y esas fotografías debe haber una de frente y dos laterales. Debe ser colocado el número CIA de esa actividad, como lo están viendo ustedes aquí. Como ya hemos observado, ahora sale al tapete componentes de la mesa y los hemos visto en todas las mesas que hemos presentado y de lo que hemos hablado. Entonces, entre los componentes de las mesas tenemos qué cosas, los platos o la vajilla de distintas formas, tenemos los servicios de bebidas, tenemos los cubiertos, tenemos los cubremesas, tenemos servilletas, la unidad decorativa con o sin vela y otros accesorios, y velas también que pueden ser cortas utilizadas eventualmente. Hablando de los platos, los componentes de la mesa o vajillas, porque son de muchas formas y tamaños y colores. Tenemos muchísima variedad en el mundo comercial. Está inundado, como quien dice, y es una maravilla porque la creatividad surgen nuevas ideas y contrastes de colores y armonías interesantes. Entonces, tenemos una cantidad de vajillas muy finas, como también podemos tener platos de porcelana. Aquí vemos ahora unos platos en cerámica y fíjese que tienen una textura muy distinta, un rayado, hay muchos colores, muchas formas de escudillas, muy interesante y variado. Aquí encontramos platos con formas distintas, ingeniosas, de pez, también los de cartones en variados coloridos que nos sirven para mesas muy informales y sobre todo estas de picnic al fresco, muy interesante se ven. Entonces, bueno, siempre va a haber mucha escogencia de acuerdo al nombre que nos den del título de la clase y la inspiración. Y por aquí seguimos con estas vajillas que no podemos dejar afuera, que son muy típicas, muy rústicas, de arcilla, que también ahora están grabadas con bordes y grandes coloridos y en nuestros países lo hay muy bello. Ellas son muy apropiadas para las mesas de buffet. Bueno, o sea que tenemos para escoger y para
diseñar de acuerdo a esto con gran colorido y con gran expectativa todas estas mesas de acuerdo a los títulos que nos den. Ahora hablaremos del servicio de bebida. Siempre es bueno colocar la jarra que contenga lo que vamos a tomar con sus vasos o sus copas. Tenemos aquí este vidrio texturizado en colores que también nos da una gran innovación y variedad que nos hace sonreír porque no todo es tan clásico. No son cosas tan costosas y dan un muy buen aspecto a las mesas, complementan, hacen juego con los demás elementos. Y ven aquí pues que también tenemos otro tipo de jarra y vaso pequeño, este montaje tan agradable con las rodajas de madera que en vez de bandeja, esto otro plástico para la mesa del picnic, pero en colores variados, muy interesantes. Y por supuesto la arcilla que no la podemos dejar porque también tiene gran variedad de jarras y de componentes que nos armonizan con nuestro estilo de mesa y los demás componentes de ella. Bueno, ahora hablaremos de los cubiertos. Nosotros realmente veníamos desacostumbradas a usar cubiertos, pero se permiten. Lo único que no nos permiten es que utilicemos cubiertos costosos en la exposición de flores y de hecho, pues lo dice el manual. Entonces hay muchas formas y tipos de cubiertos que podemos usar y de forma de ubicarlos, de cambiarlos y hasta de plástico para las mesas más informales. Bueno, entonces hablaremos de los manteles, los cubremesas. Regularmente en una exposición de flores siempre nos dan una mantelería para unificar esa clase de las 4 muestras en un colorido, en una forma de mesa, pero bueno, si no, se los dice el programa de la exposición. Y aquí vemos que lo que va arriba de ese fondo de mesa, de mantel, pueden haber gran variedad de mantelerías interesantes y colocar caminos de mesa. Los manteles siempre deben estar planchados con un doblez en el centro para las mesas grandes y en las redondas ninguno. También existen los individuales, como le hablé, los caminos, los underlay, y el programa puede especificar la caída para lograr unidad en una clase, que es muy interesante porque al público cuando es presencial y se desenvuelve en ella, se da cuenta rápidamente por color, por acople, ve cuáles mesas están compitiendo unas con otras. Y seguimos aquí con las cubremesas, que son muy interesantes. Vean una mesa sencilla, cuadrada, con ese borde que hace interesante y le da calidad a la vestimenta de la mesa, con esos caminos en forma horizontales muy interesantes. Esta otra con el sobremantel en punta, que también, y contraste de color, que lo hace interesante. Y quiero también hacer un poquito de énfasis en esas mesas, en esa mantelería muy colorida. Porque ¿qué pasa aquí? Que son vistosas, pero a veces traen mucha confusión y generan competencia entre los colores utilizados, sobre todo con la calidad de los componentes que colocamos arriba y con el material vegetal que utilizamos para la unidad decorativa. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado que debe prevalecer, pues, una armonía que se vea acoplada y que se vea bien, que no confunda tanto y distraiga una cosa de la otra. Aquí tenemos la servilleta. Las servilletas se requieren en todas las mesas funcionales. Es un elemento que debe estar aquí. Ellas pueden ser de tela, pueden ser de papel. Va a depender de qué, de la formalidad de la mesa que nos estén pidiendo en ese momento y lo que se vea mejor con el diseño en cuanto a su colocación y forma que le vamos a dar a la servilleta. Vean ustedes aquí en esto último que presentamos, qué interesante, esa forma que contiene los palillos chinos para la comida, tipo bolsillo, en esos tonos tan fuertes, de colores oscuros, combinados con ese plato tan moderno y la esterita, el mantelito individual. Entonces, bueno, hay muchas opciones para combinar, para jugar. Nos entretenemos en esto, amigas, así que a jugar haciendo mesas. Y aquí llegamos a las unidades decorativas o unidad decorativa de una mesa, que es el diseño floral que colocamos en el medio. Nos dice el manual que cuando los comensales están sentados no debe interferir la vista ni en la conversación de las personas en el otro lado de la mesa. Nos dan la oportunidad que coloquemos velas
al menos que el sitio donde estemos haciendo la exposición no lo prohíba por razones de seguridad. Y no es necesario quemar la mecha, como se exigió en otro momento, y nunca se enciende. La llama puede estar por arriba o por debajo de la vista del comensal ya sentado. También se permite, que están muy actuales, las velas con pila. Entonces vemos aquí estos diseñitos, depende del espacio que nosotros nos estén dando. Bueno, siguen aquí otros diseñitos de flores, moderados, muy pequeños. Vean uno como muy tradicional que están viendo con las rosas blancas y por su forma, a pesar de estar en un rectángulo. Y vean estos que están puestos en los rectángulos. Qué interesante, como ese acoplamiento de tres, colocando técnicas, utilizando técnicas de diseño, que es muy interesante, de agrupación, le da ese matiz distinto a la mesa. Tenemos este otro pequeño también con otro tipo de material. Siempre debe haber una unidad decorativa que esté en el medio. Acuérdense que la planta no es una unidad decorativa. Bueno, amigas, ya salimos de lo que el manual realmente nos dice sobre las mesas, pero sobre ellas hay tanto que hablar y su protocolo. Yo no quise dejar de pasar por alto la función de los principios y los elementos del diseño aplicados en los tipos de mesa, que ellos tienen gran influencia en estos diseños, especialmente los principios de balance y proporción y los elementos de color y textura. Hay una gran estrecha relación que no podemos obviarlo cuando estamos planificando una mesa, cuando la estamos diseñando. Y como les dije antes, vamos a hablar un poco del balance sugerible en la distribución de los componentes en una mesa funcional para lograr, ¿qué cosa? El peso visual equilibrado, que uno vea que todo está bien repartido en aquella mesa, de acuerdo al espacio que nos han dado. En la proporción, que es la relación de áreas y cantidades, debo tomar en cuenta el espacio disponible de la mesa según me lo marque el programa. Aquí ustedes están viendo que para una mesa con, sobre todo la semiformal, que requiere de una simetría en la ubicación de los componentes, como están los componentes de la vajilla, de los cubiertos, colocados uno al frente del otro en cada comensal, como lo están viendo en el lado derecho. Y también lo ven en la mesa tangible con su unidad decorativa en el medio. Hablaremos del balance del color en la mesa y nos hacemos una pregunta: ¿cómo yo lo logro? Bueno, yo tengo unas pequeñas sugerencias simplemente, que creo que me han dado tips importantes para lograr mesas agradables. Y yo siempre digo que el primer color debe ser de grandes áreas de color del mantel. Puede estar en el ejemplo del mantel como ustedes los ven. Aquí están viendo que es un verde bastante tenue. Que el segundo color puede ser el de la vajilla y de las flores. Ven que hay un contraste en un nivel muy bajo porque es en un rosa. La vajilla igual tiene los componentes del material vegetal en la unidad decorativa en esos mismos tonos. Y puede haber un tercer color que llamamos acento, que son acentos que utilizamos también en la unidad decorativa. También los podemos utilizar en las servilletas, en los platos. Siempre va a haber algo donde nosotros pensemos, oye, como que se me ve mejor aquí. Ajá. Tenemos que tener muy en cuenta también la textura, como se los dije al principio, no solo el color. La textura es un elemento que se refiere a la calidad de los materiales. Entonces podemos ver que en una mesa podemos utilizar, aparte de las armonías del color, texturas en el mantel, en la vajilla. Vean la vajilla brillante, cómo brilla ese rosa, pero vean a su vez cómo el mantel es un poco más opaco y hace ese contraste interesante. Así vamos en las texturas de las flores, como también vamos viendo una y otra. Entonces con eso vamos logrando éxito, aplicando bien los principios y elementos del diseño, pasando por todos estos atributos para tener una mesa distinguida. Cuando hablamos de la mesa de buffet, yo les comentaba que también tenía unas sugerencias para la ubicación de la unidad decorativa, porque siempre, regularmente estas mesas se hacen, no es que es una ley, pero sí con mucha regularidad, en mesas rectangulares. Yo quisiera que ustedes vieran aquí mesones o mesas largas. Estas tres ideas que yo le traigo
Aquí, pues bueno, fíjense en esta primera, en la zona de arriba, como ustedes tienen una parte, cómo yo divido en tres planos la mesa. Una sería para ubicar la unidad decorativa donde yo escojo que si me conviene mejor en ese extremo y el resto de los componentes para lograr las piezas de servicio y la circulación funciona muy bien en esa forma. Esta del medio la ven que está dividida en tres partes de la misma forma, donde yo puedo también decidir dónde coloco mi unidad decorativa, si la quiero en el medio, si la quiero en el lado derecho, en el lado izquierdo, y de allí parto a la descripción del camino de mi mesa, de resto del componente. Y esta otra que también es en triángulo y en cualquiera de ellos yo puedo ubicar el sitio pues de la unidad decorativa, que es importante, que siempre en una mesa de buffet ella es de un tamaño superior a lo que podemos poner en una mesa donde vayamos a estar sentados compartiendo y se ve impactante, es interesante. Y bueno, hay que recordar que en la mesa de buffet tienen que haber piezas de servicio. Bueno, vean que aquí tienen una fotografía de una mesa de diseño tomado de un restaurante. Es un brunch mañanero, pero tipo buffet, que ven los platos que están aglomerados, que tiene servicio de quesos, de panes, de todo esto, y una unidad decorativa colocada, a diferencia de la que ya le había mostrado al principio, ella está en el medio. Entonces, vean, con tres planos, inclusive de cilindros y explosiones de aves del paraíso, muy contemporáneos para toda la arquitectura y el entorno que tiene ese espacio de restaurante. Y para cerrar, les dejo una mesa funcional al fresco que he creado en la terracita de mi patiecito, de mi jardín, acoplada un poco a mi gusto personal de los tonos rosas. Y vamos a disfrutar de ella con una unidad decorativa que aquí yo hice un cambio porque esto siempre tiene un paraguas alto y lo coloqué hacia la parte de atrás y quise hacer una unidad decorativa como intermedia donde bajaran flores muy naturales del jardín, que son las bugambilias, también hay la flor de la cayena, el follajito de ellas, también unas malanguitas de aracias. Bueno, ya lo van a ver, simplemente muy, muy simpático y bueno, se ríe conmigo, así que se los regalo. Y eso en este video, comentándoles todo lo que he utilizado, como ya vieron mecánica, los oasis, las tijeras con las que vamos a trabajar, el material vegetal, los componentes de la mesa, y ya estoy ubicada aquí tratando de configurar la unidad decorativa de este diseño, que lo hice pues pegado, sacándolo del paraguas una serie de grupos de bugambilias y bueno, ya aquí estoy trayendo los componentes, el mantel individual, el platico, porque esto es para un desayuno con café. Coloco un poco de material vegetal, le echo lechuga, que nos dé ese toque verde, que refresque y me lo lleve atrás. Coloco mi tacita de café, coloco la copa para el agua y el vaso para el jugo, ya que es desayuno, la servilleta, porque recordemos que esto es funcional, y ya ustedes tienen aquí cómo va a quedar cada uno de estos puestos individuales de esta mesa al fresco. ¿Mm? Bueno, entonces ahora disfruten y vean el colorido, todo acoplado, con tonos rosas, con tonos un poco más amoratados, con ese verde un poco menta. Ya aquí le he colocado a la mesa los accesorios, otros componentes importantes. Aquí ven esta torterita con elevación para colocar el cake, unas mermeladeras. Tenemos también las jarras del café con la cremera y vamos girando. Es una mesa para 4 personas, no se perturba la visual entre uno y otro al estar sentado. Y bueno, esto ha alegrado mi jardín y yo me siento complacida. Por eso les digo este regalo, esta mesa al fresco, en mi terracita. Bueno, aquí ven ya la toma mejor
del mantel. Lo que ustedes están viendo, aquello fucsia hacia la parte de atrás, es el paraguas original de esa mesa. Pero entonces yo conecté y coloqué un paraguas un poco más corto, un poco al estilo japonés, y lo traté de ubicarlo, que no me perturbara, que no perturbara la visual, pero que estuviera un poco más bajo como para darle un diseño distinto a esto. Bueno, mis queridas amigas, y me despido presentándoles este diseño que me ven aquí. Fue realizado en el Club de Jardinería de Carabobo, aquí en Venezuela, hace como año y medio. Es una mesa de buffet que tiene como componentes una vajilla de arcilla, una unidad decorativa con un material vegetal fresco en Aves del Paraíso, la planta globo, el follaje de lecho lechuga, hojas de cordiline y unos vegetales para darle énfasis, ya que no había presentado ninguna mesa con vegetales, donde tenemos los frutos de repollo y cebollas moradas que le dan ese punto focal allí. También tenemos zanahorias anaranjadas que se complementan con las aves del paraíso, la uyama que nos da unas vetas muy interesantes, el pimentón. Hay unas parchitas y por supuesto, pues yo estoy aquí muy sonriente disfrutando de mi obra y con esto les invito a decirle que se diviertan, diviertan creando. Hay que divertirse, dale vida a tus ideas, diseña tu propia mesa. Las invito a esa, amigas queridas. Gracias, Piraida.